Yo les decía hace unos días, la salvación, cuando tú, decía Elena, decides creer y buscar a Dios y recibirlo y declarar que es tu Dios único, llega a tu vida. Pero eso no te mantiene vivo, porque hay que ejercitar al Espíritu, hay que alimentar al Espíritu, hay que cuidar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Y eso no solo se hace a través de la lectura y a través de la adoración, sino que el congregarse, evidentemente, trae como consecuencia lo que estamos haciendo hoy, sentirnos parte de una familia, participar en una congregación, ¿qué más? Servir, podríamos decirle, ¿no? Pero la identidad que te da, como cuando te sabes hijo de parte de Dios, es importante, porque es un paso de fe que no se trata de que le muestres al pastor o le muestres al hermano o a la hermana del lado derecho que estás participando. Es tú con Dios. Todo esto es para Dios y es tú con Dios. Entonces solo tú sabes lo que limitas o condicionas, o te limitas y condicionas al talento y al don que Dios te ha dado. Y créanme que su vida o nuestra vida muchas veces impacta de una manera muy distinta y no sabemos lo que puede causar, ¿no? Yo hoy, si regreso a la película de lo que Dios ha hablado a la vida de mi esposa y a nuestra vida, y lo que ha hecho desde que fuimos lanzados hace 7 años de Villahermosa para acá, pues no imaginábamos que íbamos a ser pastores y que íbamos a estar haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero así es Dios. Y a Dios hay que agradecerle, hay que buscarle, hay que creerle, hay que obedecerle, hay que comprometerse con Dios, y es un proceso, no es de la noche a la mañana. Entonces yo los animo a que hagamos esa parte, ¿no? Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu casa, gracias por la familia que tú estás creando, la familia que tú estás levantando, mi Dios. Gracias por los que estamos y gracias también por los que no han podido venir. Te pido que nadie se pierda, te pido que si alguien le está batallando, está luchando, auméntale la fe acompañada de justicia, acompañada de obediencia, acompañada de compromiso, para que pueda recibir tu alimento espiritual, tu palabra, desea mi esposa, pero que esa palabra venga con redargüimiento, que sea inspirada de tu espíritu a su espíritu y que pueda cumplirse los 4 puntos que tú estableciste en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para ser enseñados, para ser redargüidos, para ser instruidos y corregidos en justicia, a fin de que seamos preparados y capacitados en perfección, tu perfección, para toda la obra que tú nos has encomendado en este mundo. Que nadie se pierda, que nadie se distraiga y que sobre todo nadie se aleje de tu presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a empezar. La semana pasada fue algo un poco curioso, porque yo les decía, según mis cuentas, ya había acabado el mes y resulta que pues no, ya habíamos terminado la serie, o esto que Dios nos puso en el corazón, que es hablar de la abundancia, y resulta que pues faltaba este domingo, ¿no? Yo le decía, saliendo de aquí del templo la semana pasada, Dios, pues ahora ayúdame, porque según yo ya me habías terminado el mensaje, y aparte, no sé si se acuerdan el hermoso mensaje con el que nos despedimos el domingo pasado, que hablaba en Lucas 6 del 43 al 45, Jeremías 33, 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, dice la Escritura, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y abundancia de verdad. Lo vuelvo a resaltar porque es importante que entendamos que en este versículo Dios nos está mostrando, y hablamos un poquito de lo que es revelar, ¿no? Quitar el velo y ver con total claridad, o sea, no ver con mis ojos, sino ver con los ojos de Dios, con los ojos que Dios ha puesto en nosotros, espirituales, y eso nos hace enfocarnos y ver las cosas de una manera muy diferente. No verlo en la humanidad, sino verlo en el espíritu, ¿no? Es hermoso, ponía yo, saber que Dios tiene abundancia de paz, porque antes no veíamos lo que
deberíamos de ver, ¿no? Y acuérdense que la paz que Dios nos da no es la paz del mundo, es una paz eterna, es una paz que solo Dios la puede dar, ¿no? Es una paz que solamente la podemos adquirir y que decíamos la semana pasada que en los momentos de dificultad, esa paz nos ayuda a sentirnos diferentes. ¿Por qué? Porque en la tribulación o la dificultad, la paz nos permite saber que tú y yo como hijos de Dios tenemos la seguridad de que en cualquier tribulación Dios tiene total y absoluto control de las cosas. Eso es abundancia de paz. Saber que en medio de la tribulación tú y Dios juntos, ¿no? Van a salir adelante, no por ti, sino porque Dios te va a decir qué hacer y cómo hacer. Y la otra parte que dice abundancia de paz y de verdad, me encantó. La abundancia de verdad decíamos que es saber que Dios no miente, Dios no es humano para mentir. Dios lo que promete y lo declara a tu vida, lo va a cumplir. Dios no miente. El que lo dice, lo cumple, y en este caso, pues evidentemente es Dios, ¿no? La palabra, en la escritura más bien está la palabra, y la palabra es verdad, y esa palabra nos es revelada de parte de Dios, nos es redarguida de parte de Dios, pues evidentemente a nosotros. Pero ¿dónde la va a revelar y dónde la va a inspirar? En los corazones. En los corazones. Entonces, va a abundar verdad, quiere decir que la palabra no va a dejar, nunca se va a escasear en nuestras vidas. Eso es lo que queríamos hablar, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo especial, algo totalmente diferente. Ayúdame, Alvito, con la escritura, vamos a entrar de lleno. Es Romanos 5. Déjenme seguir por mis anotaciones. Romanos 5, creo que es 12, ¿verdad? Y es importante que hoy hablemos de esta porción de la escritura que tiene que ver con Adán y con Jesús, con Cristo. Dice el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, obviamente se está refiriendo a Adán, y por ese pecado que entró al mundo, por un hombre, pues el pecado entró o le permitió que operara la muerte, ¿no? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos a explicarlo. Yo sé que lo han escuchado, yo sé que lo pueden entender, pero es importante que hoy vayamos hablando de esto poco a poco. ¿Por qué entró el pecado al mundo por un solo hombre? Simplemente por la desobediencia de Adán, por el pecado de Adán, porque acuérdense que dice la escritura que Dios sembró el huerto y plantó al hombre en el huerto, ¿no? Voy a decir algo que espero no se escuche feo, ¿no? Pero lo tengo que decir, mi pecho no es bodega. Adán estaba bien solo y él pidió una pareja. Acuérdense que andaba poniéndole nombre a los animales y se empezó a dar cuenta en el nombramiento a los animales que eran parejas. Cuando él termina, se ve solo y le dice a Dios, me hace falta una compañera, parafraseando. ¿Quién incitó a la desobediencia? Pues evidentemente fue el enemigo a través de la mujer. Pero el que tomó la decisión, la culpa la tuvo Adán, no la mujer, porque él echó la culpa a la mujer. Acuérdense que las palabras, como Pilato se quiso lavar las manos y dijo, la mujer que tú me diste. Y no es así. Él tomó la última decisión. Si a mí mi esposa en este momento me quiere dar algo con mayonesa, yo no le recibo absolutamente ese fruto prohibido. Le regreso la mayonesa. Entonces, dice la escritura que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte.
Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que yo siempre explico en este versículo cuando me toca hablar un poco de él es, pues es el acto de injusticia más grande, porque lo he comentado muchas veces, nadie escoge a los padres y el lugar en donde nacimos, ni con quienes crecimos, mucho menos esa naturaleza adámica o esa naturaleza de pecado, esa naturaleza de muerte. Entonces, qué injusto es que nos quedemos en esa condición, y para eso Jesús murió en la cruz. Eso tú y yo lo sabemos total y absolutamente. Entonces, esto quiere decir, esta porción de la Escritura, que el pecado entró en el mundo por medio de Adán, ya lo dijimos, y por el pecado la muerte. O sea, íbamos a estar muertos, totalmente muertos y llenos de pecados. Vamos a seguirnos esperando. Bienvenidos. Y por el pecado la muerte, dice la Escritura, así la muerte pasó a todos los hombres. Eso fue generacional, totalmente generacional, total y absolutamente generacional. Qué triste saber, decía mi esposa hace un rato también, y decía Elenita sobre todo, hace rato que estaba orando, ¿no? Mis hijos nacieron no en cuna cristiana. Y aunque lo voy a decir fuerte, aunque mis hijos hayan nacido en cuna cristiana, mientras no se bauticen, pero sobre todo mientras no reciban a Jesús como lo que sabemos que es Jesús para nosotros, ellos siguen tristemente en una condición de pecado y de muerte, porque trae la naturaleza adámica. Al actuar la declaración de fe, es ahí cuando lo he explicado muchas veces, el corazón nuevo y el espíritu nuevo viene a ti y ahí opera la justicia de Dios. Pero dice el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, el pecado siempre ha existido, y lo está diciendo la Escritura que antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Qué es con lo que quiere trabajar el enemigo? Con el conocimiento. Lo que él busca que tú no recibas es el conocimiento de parte de Dios. Por eso dice la Escritura que la palabra es viva y eficaz. La palabra es verdad. La palabra nunca pasará. ¿Por qué? Porque la palabra, Jesús que es palabra, trae a ti libertad. ¿Qué pasa? Que tú y yo andábamos antes en el mundial y hacíamos cosas no agradables para Dios. Pero no había una condenación, no había una consecuencia, porque pecabas y no sabías lo que estabas haciendo. Para ti era normal, así creciste. Hoy pongo un ejemplo triste. Se enteraron de que creo que el viernes, el jueves hubo la inauguración de las Olimpiadas, ¿no? Y sin señalar o sin condenar, sin juzgar, pero pues al final, con el entendimiento que Dios nos da, pues habrá que reconocer que para empezar, pues no fue grato ver la escenificación que hicieron de la Santa Cena. No sé si se enteraron o no sé si lo vieron. No fue la imagen, o sea, la imagen la publicaron. Se hizo una escenografía donde se sentaron Jesús y los discípulos, pero homosexuales. Entonces, todo caracterizado, pues evidentemente te das cuenta que hay el que lo sabe y lo conoce, pues Dios no necesita que lo defendamos, ¿no? Pero tú te das cuenta a través del Espíritu Santo de que eso es incorrecto. Pero yo estoy seguro que ellos lo hacen por inercia, por corriente del mundo, y en realidad no saben lo que están haciendo, porque tú y yo que tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda a discernir nuestros pensamientos, te puedo asegurar que no lo haces, no participas. ¿Sí me explicó? Entonces ese ejemplo es lo que está hablando esta parte de la Escritura. El pecado entró en el mundo por el hombre y por el pecado la muerte, dice la Escritura que estamos leyendo al revés hace un rato, perdón. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No hay culpa, no hay condenación. ¿Por qué? Porque sin conciencia, sin redargüimiento, sin conocimiento, te piden que hagas algo impuro, deshonesto, algo vergonzoso de parte hacia Dios, y tú lo haces porque te lo están pidiendo, pero no estás entendiendo la consecuencia de lo que pudieras estar haciendo. Y muchas veces incluso hasta te divierte y lo ves bien. Así es el pecado, de eso está hablando la Escritura. No obstante, dice el 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Fíjate lo que dice este pedazo de la Escritura. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué está diciendo esta parte de la Escritura y por qué estamos leyendo esto? Lo van a ver un poco al final. Siempre hay un antes y un después. Y Moisés fue alguien alcanzado. Fue alguien al que Dios ya lo había predestinado, Dios ya lo estaba preparando, lo estaba apartando, ¿no? ¿Para qué? Para empezar la obra. Porque está muy claro lo que dice aquí, el cual es figura del que había de venir. Yo pienso en algo, Dios ya tenía con Adán el plan divino. Lamentablemente, Adán cometió el error de perder y dejar de escuchar la visión y la voz de Dios y desobedeció. Y eso es algo, familia, hermanos, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjate lo que dice el 15, pero el don no fue como la transgresión. Sí saben todos que es un don, ¿verdad? El don significa regalo. Entonces el regalo, el don, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice la Escritura, abundaron mucho más para los muchos, y ahí subraya, de esto vamos a hablar, la gracia. Yo les decía a principios de mes, ¿por qué nuestro Padre es abundante? ¿Se acuerdan que decía la Escritura, Jehová, Jehová, misericordioso, misericordioso? Les voy a ayudar y me voy a ayudar. Cuando Moisés, en Éxodo, dice la Escritura, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia y otra vez en verdad. Todo lo que Dios es y hace para ti, para mí, es abundante. ¿Por qué? Porque es eterno. Y algo que tienes que recordar, y los que no lo saben lo van a aprender el día de hoy, los dones son irrevocables. Los regalos de Dios, cuando Dios te alcanza y Dios te regala algo, es irrevocable. Dios no es como nosotros, no es de doble ánimo, no es un Dios que hoy te da y si tú te equivocas o te enojas o te alejas y lo desilusionas, porque yo creo que sí lo desilusionamos y sí lo hacemos enojar, Él no es como nosotros que quita o te pone castigo o te quita lo que ya te regaló. El don es irrevocable. El don no fue como la transgresión. Dice la Escritura, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos más la gracia. Dice la Escritura, y el don de Dios por la gracia de un hombre. O sea, ¿qué te quiere decir la Escritura? Que la abundancia y del corazón de Dios para ti, para mí, fue el regalo de dar a su Hijo por ti y para ti. Tómalo en primera persona. Y dice la Escritura, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. El Padre sabía que la condición en la que estaba el mundo no podía ser restaurada y sanada
si no entregaba al Hijo. Y ese es el primer regalo que hizo Dios para ti, para mí. El don que no fue como la transgresión. Y por ese regalo, por ese don, para los muchos la gracia y el don de Dios, dice, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, fíjate el tamaño de abundancia, porque si recapitulamos muy rápido, injustamente íbamos a permanecer o a seguir en una condición de pecado y de muerte, que tú y yo no hicimos, porque a lo mejor no te puedes regresar tú, pero si tú ves el corazón y la mente de un niño, hay demasiada inocencia. El niño, aparte de ser genuino, es inocente. En un niño no hay pecado. ¿O sí? O sea, en un niño, es más, y sobre todo, si no sabe hablar, la inconsciencia del niño, la naturaleza del niño, a nuestros ojos, es limpia. Y es injusto que en esa condición tú y yo, cuando nacimos, habíamos nacido con un sello que se llamaba pecado y muerte. Entonces, por eso nos regresamos al 15. Dios regala a su Hijo. Dios da a su Hijo por la humanidad, por la creación que somos nosotros. ¿Para qué? Para que ese don que no fue como la transgresión, por su gracia, el don de Dios, por la gracia del hombre de Jesucristo, a ti y a mí, liberándonos de esclavitud y de pecado y de muerte. Si vamos hasta ahí, dice el 16, y con el don, nuevamente dice, por eso aclaré lo del don, porque no vayan a pensar que el don es el Señor mayor, ¿no? Que siempre decimos, el don, donese, en Villahermosa siempre dicen donese. Entonces, dice la Escritura, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿De quién sigue hablando? Pues evidentemente de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Dice la Escritura otra vez después de la coma, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En conclusión, pasó lo que les expliqué al principio. Llegó justicia a tu vida. Y creo que nosotros no debemos de ser egoístas, de que ya hemos recibido por gracia, porque el don de Dios, la gracia es un don. Y yo les pregunto, ¿la salvación cómo se recibe? Por gracia. No es por fe, ni es por obras, es por gracia. Porque a Dios le plació. Punto. Entonces, fíjate, vamos a empezar ahora sí con el mensaje. Fíjate lo hermoso de esta característica de nuestro Padre que tiene que ver con la abundancia. El principio, que yo creo que este mensaje lo debemos haber puesto al principio, pero esto lo pusimos al principio es porque a Él le plació. Punto. Y estamos terminando con Él. Pero qué hermoso es nuestro Padre, que no solamente pensó en Moisés, no solamente pensó en los escogidos, porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que acuérdense que dice la Escritura que ese Antiguo Testamento está ligado el Antiguo Pacto está ligado y dio parte al segundo o nuevo pacto, más bien y correctamente dicho, vino a hacer muchas cosas, pero yo pienso algo que tenemos que valorar, que tiene que ver con la abundancia de la gracia de nuestro Padre, porque la gracia es un regalo. Uno, ser justificados y que la gracia nos lleva a la salvación, y dos, a que todos tengamos la posibilidad de tener acceso, de conocerle, escucharle y recibirle.
Yo siempre digo, qué difícil, imagínense que siguiéramos en los tiempos del Antiguo Pacto y que supiéramos que la Tierra Santa no es Coatzacoalcos. Empecemos por ahí. Que la Tierra Santa siga siendo Israel. ¿Qué tendrías que hacer tú ahorita para trasladarte hasta allá? Y que dijeran solamente a través de Rosendo, porque fue el elegido el Moisés II, voy a poder escuchar o aprender o conocer de la verdad que hoy está escrita en la Escritura, la Biblia, la palabra, y antes no era así. Antes era a través de una sola persona. En su momento fue Moisés, después se sabe en la historia, ¿no? El pueblo pidió reyes, corríjanme si no, y después de los reyes, si no mal recuerdo, fueron los profetas con los reyes, pero al que le hablaba al rey ya no era Dios al rey, sino era el profeta, Dios a través del profeta para el rey. Por eso somos hoy reyes y sacerdotes, porque antes había dos figuras. El rey, que era el que gobernaba, y el sacerdote, que era el que gobernaba, el rey en lo físico y el sacerdote en lo espiritual. Y los dos se hacían uno. Hoy no es así. Hoy tú eres rey y sacerdote aparte de hijo, y Dios se puede manifestar, o nosotros tenemos acceso a Dios de la manera en la que tú decidas dedicarle el tiempo y abrir tu corazón y dedicarle obediencia para que Él se pueda revelar y manifestar en tu vida. Entonces, empiezo recapitulando la parte de la gracia en este versículo que estamos escudriñando, el 16, que dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio y la condenación ya está escrita para el que pecó, para el maligno, para el enemigo. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Yo pienso en algo, pienso como en el tiempo donde dice la Escritura que Dios le lanza una palabra profética y una palabra de verdad al padre de la fe, Abraham. Y se acuerdan la historia, cómo creó a Abraham y a Sara. Para empezar, dos hombres de edad muy avanzada, donde físicamente ya no podrían procrear generaciones o tener generaciones. Y a él, Dios le da una instrucción hablando de Abraham. Deja tu tierra y tu parentela. ¿Se acuerdan de esa promesa? Sabiendo que Abraham estaba en una zona de confort, tenía todo, familia y recursos. Cualquiera podría decir, no me muevo. Y la promesa fue que iba a tener generaciones, la promesa que iba a extender y a poblar el mundo por generación y por generación, porque le dice, incontables serán tus generaciones. Incontables, se saben esa historia, estoy seguro. ¿A qué quiero llegar? Que hay una parte en la que se cumplen las 3 generaciones. Dice la Escritura en el Antiguo Pacto siempre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero cuando termina Jacob y empieza la generación del famoso, ¿quién me dice el hijo menor al que lo venden? José el soñador. La generación que estaba ahí, a la que Dios, tanto al pueblo y a los egipcios, les había dado a través de José abundancia o prosperidad, pasa el tiempo y a todos se les olvida la mano de Dios. Y dice la Escritura que tuvieron que pasar 400 años de esclavitud, o sea, 4 generaciones,
donde cualquiera de ellos pudo haber pensado, ¿qué pasó con esa promesa y con esa abundancia y con esa gracia que Dios había prometido al Dios de Abraham? Y dice la Escritura que clamaban y clamaban y clamaban, porque el agobio y porque los azotes eran insoportables. Y dice la Escritura otra vez que Jehová escucha el clamor. Y dice la Escritura que Jehová se acuerda de la promesa. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque ahí opera la gracia de Dios. O sea, una generación que no había hecho nada. ¿Sí se acuerdan por qué fueron esclavos esa generación? ¿O no se acuerdan? Dice la Escritura, se los voy a recordar. No sé si está bien dicho, es si el gobernador, si el emperador, si el rey de Egipto. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es lo correcto? El faraón. Fíjense, ninguno de los tres. Qué bueno que tengo a todos ustedes como oyentes. El faraón ve que la mano de Dios está en esas generaciones y hay abundancia y hay una multiplicación porque ya estaba establecido, que a él le da temor que se sigan haciendo más y tarde que temprano terminen siendo dominados y exterminados por el pueblo de Dios. Y por eso empiezan las sumisiones y los azotes. O sea, ese fue el pecado. No había pecado. Eso era injusto. Pero llegó gracia porque por eso dice la Escritura. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y el famoso don no fue como la transgresión. Evidentemente, por la transgresión de aquel murieron muchos, dice la Escritura, que fue lo que leímos, pero abundaron muchos más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, que es Jesucristo. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender? Eso es historia. Pero solo tú y yo sabemos la raíz y el origen de nuestras generaciones. Yo, por ejemplo, te lo voy a compartir. Yo soy primera generación. Si arriba de mí, y se sabe en la gran mayoría la historia, pues en mi casa nadie conocía de la palabra. En el caso de mi esposa, me voy a permitir hablar por ella y para ella, pues su mamá conoce la palabra, su abuelita conoce la palabra, su bisabuela conoce la palabra. Entonces yo puedo decir que ella es cuarta generación, por gracia. Y a través de ella, yo conocí a Jesús. O sea, fíjense el efecto y fíjense la importancia de la gracia, porque la gracia es sobreabundante. La gracia llega a ti, pero la sobreabundancia puede ser que a través de ti alguien más conozca y sea justificado, porque leímos al principio, donde no hay ley, no se inculpa el pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Que estás viviendo en el mundo, que estás pecando, y aunque no hay culpa porque no sabes lo que estás haciendo, vives en injusticia. La gracia no opera en ti. No sé si me estoy explicando con lo que estoy compartiendo. Pudiera parecer un poquito enredoso, pero fíjense a dónde vamos a ir. Estamos en el 16, vamos a pasar al 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, otra vez hablando de la obra de la transgresión que provocó la desobediencia de Adán como consecuencia de la muerte, dice la Escritura, mucho más reinarán en vida por uno solo. Por eso Jesús, cuando habló, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos más reinarán en vida por uno solo. O sea, tú vives hoy, te lo tengo que decir, gracias
al don de la gracia y gracias a Jesús. Así de sencillo. ¿Quién es el mucho más que nos reina en vida por uno solo? Jesucristo. Y dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Te expliqué esto último. Justicia y gracia te alcanzó. Pero no fue justicia y gracia sencilla, sino estás leyendo, dice abundancia de gracia. Porque la abundancia no es para ti nada más. La abundancia es para tus generaciones y la abundancia es para donde tú te mueves. Me decía Julio hace un ratito, emocionado, porque él sabe lo que es justicia y lo que es gracia. Que una persona a la que Dios le ha puesto en su corazón, compañera de trabajo, con la que Julio no está trabajando, sino Dios está trabajando con esa persona que no conocía justicia y que no le había alcanzado la gracia, resulta que esta semana recibió a Jesús en su corazón. Entonces la abundancia de gracia manifestándose en él para otra persona. ¿Y qué raíz y qué generaciones a través después de esa raíz vaya a producir fruto? Eso solo es chamba y responsabilidad y tarea de Dios. Pero a ti y a mí nos toca creerle y obedecerle. Y evidentemente el que te va a hacer permanecer es Él mientras sigas en Cristo Jesús. Entonces dice el 17 otra vez, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Qué dice al final? Que a través de Jesucristo recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso les decía al principio lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que pecaba y no había culpa en él, no sabía lo que estaba haciendo. Por eso Jesús decía constantemente, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo. Ese fue el primer don de gracia que estábamos leyendo. Que para que todo aquel que en Él cree, primero no se pierda, mas tenga vida. Y otra vez la abundancia. No es nada más vida, ya, sino vida eterna. Vida en abundancia. ¿Sí o no? Dice el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Parece repetitivo, pero de veras les animo, para no ponerme así espiritual y formal, ¿no? Los exhorto, ¿no? Los animo. La exhortación es lo mismo que animarles. Les animo que ahorita que lo leímos con calma antes de dormir, denle otra paseadita. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, la justicia es quitarte y limpiarte de pecado, salvarte de la muerte. Eso es justicia. Y el cambio es vida. Es vida. Porque ¿a quién estás conectado? A Jesús, al Padre. Dice la Escritura, si me amas, obedéceme. Y todo aquel que me obedece y cree en mí,
Dice la Escritura, yo vengo a permanecer en ti, porque por amor a mí, dice Jesús. Y si tú me amas y yo vengo a ti por amor, el Padre viene a mí y el Padre y yo estamos en ti. Eso es vida. Eso es vida. Y eso no cualquiera lo sabe y no cualquiera lo recibe, no cualquiera lo cree, no cualquiera lo entiende. Esa ya es tarea del Espíritu Santo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto es bien importante y aquí me voy a detener. Lo quería dejar para el final, pero creo que es un buen momento. La vida está llena de oportunidades. Hay muchas oportunidades. ¿Se acuerdan ese versículo de Juan 10:10 que dice, nos acordamos? Para no parafrasear, este versículo es muy importante. Ya voy, permítanme. El ladrón, o sea, la función del enemigo, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Que el Espíritu te lo revele. Si estás por el don de la gracia justificado y en vida, que es lo que estamos leyendo, ¿qué quiere hacer? Quitarte la vida, matarte. ¿Qué quiere hurtar? ¿Qué significa robar? Tu identidad. ¿Y qué quiere destruir? Tu relación. ¿A qué te quiere llevar como consecuencia? A desobedecer. Pero dice la Escritura, Jesús en el Sermón del Monte, esta es parte de la Escritura, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque es bien fácil dejarse seducir como Adán. Es bien fácil llegar a este punto que estamos leyendo que dice, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Hay una parte de la Escritura que dice que nadie se crea que está firme. Hay de aquel que se sienta firme. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y hoy me acordaba de esa hermosa experiencia, las hermosas experiencias, porque a mí me hubiera encantado bautizarte. A mí me hubiera encantado bautizarte. A mí me hubiera encantado bautizarte. Y no te pude bautizar porque Dios así lo estableció. Pero después me dio la oportunidad de bautizar a otros porque yo le pedí algún día a Dios bautizar a alguien y obviamente le estaba pidiendo ser pastor. Y tarán me lo concedió. Por eso hay que tener cuidado a veces con lo que uno pide. No me arrepiento, pero otro ejemplo fue que a algunos de ustedes les platicaba, cuando yo estaba en Coatzacoalcos y la abuela Chila íbamos a visitarla en los fines de semana, yo me acuerdo que caminaba hace 7, 8 años y le decía a Dios, Padre, si algún día me haces ser más que gerente y me haces ser gerente de zona, se lo pedí 3 veces. Tráeme a Tabasco. ¿Lo quieres? Tarán. Me lo concedió. Y ustedes saben que no es fácil porque mi trabajo estaba aquí a 2 minutos. La iglesia está aquí. Mi casa estaba a la vuelta de la esquina. Donde está el Chontalpa, 2 esquinas, ahí está mi casa. Y hoy para venir a hacer y obedecer y participar en el reino para ustedes y con mi Padre, tengo que venir desde Villahermosa todos los domingos. Y no hemos fallado. Y estamos parados en la brecha. Porque el que va delante de nosotros es Dios. A obedecer. Y yo sé que va abundantemente por su don y por su gracia a seguir justificando y trayendo. No es casualidad que están ustedes aquí el día de hoy. Yo sé que Dios les está hablando, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque les veo las caras y nada más veo que están haciéndonos así. Ahorita nos presentamos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó,
dice la Escritura, sobreabundó otra vez la gracia. Pues fíjate qué hermoso es entender y conocer la gracia y vivir bajo gracia, porque eres salvo, pero también justificado. Y a través de tu salvación y a través de tu justificación, Dios te puede usar para que la gracia se manifieste en otras personas. Obviamente siempre estamos queriendo hacerlo en casa y con nuestras generaciones, ¿verdad? Pero a veces no nos corresponde. A veces Elenita quisiera sobreabundar gracia y salvación en sus hijos, pero resulta que lo va a hacer a través de Jesús. No Jesús, que es obviamente Jesús, vamos a poner para que no nos confundamos con Alan. Y así es esto. Así es esto. Tan sencillo. Yo conocí a Dios a través de mi esposa y mi esposa regresó a los pies de Cristo porque ya conocía y se perdió en el mundial a través de mí. La gracia sobreabundó en ella, en mí, y en mí, en ella. Y nos juntó y ya estaba el propósito. La película ya estaba hecha, ya se había provisto. ¿Qué había que hacer? Creer. Primero recibir, primero conocer, recibir, creer y obedecer. Así de sencillo. Vamos a terminar casi ya. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Fíjate qué hermoso esto que está terminando. La gracia reine para la justicia, por la justicia para vida eterna. Muchas veces creemos que la vida eterna es hasta que nos muramos. Y la vida eterna, diría Fox, soy. Más bien fue cuando tú recibiste Jesús, pero la vida eterna sigue siendo hoy. Son de esas doctrinas malamente interpretadas y explicadas de que pues la vida eterna es hasta que te mueras. Y no es así. No es así. A partir de aquí vamos construyendo, o Dios construye en nosotros, Jesús construye en nosotros una vida, porque dice la Escritura, acuérdense que está establecido que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Eso es algo que no se nos debe de olvidar. Entonces, quédate con algo en tu corazón. Regrésate al 17, Aldo. Dichosos. Di conmigo, soy dichoso. Hasta ahí ya no repitan. ¿Por qué? Porque tú ya recibiste la abundancia de la gracia. Entonces me regreso. Ve qué hermoso es la abundancia. ¿Quién es abundancia? Nuestro Padre. Nuestro Padre es abundante. Y Él no es escaso. Él todo lo que hace, lo hace con abundancia. ¿Por qué? Porque lo da, te lo merezcas o no te lo merezcas. Y no te lo da poquito, te lo da como esa escritura que dice, ¿cuánto más si tú, teniendo hijos, siendo un padre malo, das buenos regalos a tus hijos? ¿Cuánto más el Padre? O sea, yo esta semana, que aparte pasaron, pues esto que me hizo reflexionar, que ya les compartí, pero la otra es que siempre que estoy un poquito lejos de casa, aparte que extraño a mi esposa y a mis hijos, aunque ella se burla de mí porque, ay, ¿cuánto nos extrañas? Y ¿dónde estás? Y pues subo las fotos y estoy ahí. Pues así me tocó, la abundancia de mi padre me alcanza y me anda paseando por todos lados y yo no tengo la culpa, yo me dejo querer. Me da tiempo de conectarme más. Y esta revelación me llegó aparte más cerquita de él, porque iba yo en el avión a más de 10,000 metros cuadrados, estaba más cerquita de él. Y yo decía, dichoso.
dichoso por participar y por disfrutar de la no escasez, sino de la abundancia que tiene mi Padre para el que le cree y le obedece. Yo te invito, te reto a que lo hagas. Te animo a que busques su verdad. No te dejes de conectar los martes. No dejes de congregarte. No dejes de leer. Porque fíjate con qué nos vamos a despedir. El siguiente versículo, el 2 es Colosenses. Dame la cita. Colosenses 3:15. ¿Solo 3:15? 15:16. Ok. Fíjate lo hermoso de esta parte de escritura. Y la paz de Dios, ¿qué dijimos que es abundancia de paz? La abundancia de paz, acuérdense que es que ante la circunstancia en la que tú estás, Dios contigo teniendo el control. Eso es paz. Lo que Él te dijo, lo que Él te prometió, lo va a cumplir. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. El buen pastor, no yo, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y la paz de Dios, fíjate lo que dice la Escritura, recíbelo, gobierne nuestros corazones. A la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecidos. Piensa en dos cosas y otra vez, ¿cuál es el propósito de Dios contigo y conmigo? Es volver a hacer examen. Ser llevados a la semejanza de Jesús. O sea, ser llevados a la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es tu llamado? Ser hijo. Ser hijo. Nosotros somos llamados a acudir a la voz del Padre para ser hijos de Dios. Los que somos hijos, velo en primera persona, es la paz de Dios gobierna en tu corazón, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. ¿Cuerpo de quién? La iglesia de Jesús. Así de sencillo. A la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué termina diciendo? Hay una instrucción muy clara. Sé agradecido. Sé agradecido. Pónganse de pie, por favor. Dice el 16. Abundancia de paz, abundancia de verdad y abundancia de gracia. Pero vamos a regresarnos a la abundancia de verdad. ¿Qué es verdad? Jesús, la palabra. La abundancia de verdad es que Jesús, que es palabra en tu corazón, en tus generaciones, nunca va a faltar. Entonces dice la Escritura en el 16, la palabra de Cristo more, o sea, habite en abundancia en ti y en mí. Recíbelo. La palabra de Cristo habite en abundancia en ti. ¿Con qué propósito, con qué función? Para enseñarte y para exhortarte. O sea, animarte. La palabra de Dios nunca pasará, nunca llegará, regresará vacía. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es como una espada de doble filo, se lo saben. Que penetra hasta lo más profundo del ser.
está establecido. Entonces, recibe esta gran verdad, que la palabra abunde en tu corazón, abunde en ti, para enseñarte y animarte unos a otros en toda sabiduría. Pero que hoy te llegue esta gran verdad. ¿Qué te dice a ti? Canta con gracia en tu corazón. Canta con gracia. Yo te lo voy a interpretar. Lo que a mí Dios me mostró. Cantar con gracia es que si la gracia que sobreabunda en este mundo ya me alcanzó, me hizo justicia y me sacó de la muerte, pues tengo que cantar con alegría y con gratitud. Entonces la alabanza para ti a partir de hoy tiene que ser algo especial. Por eso dice la Escritura que en la alabanza eres libre. La alabanza es capaz de cambiar tu llanto por danza, alegría, gozo. Entonces dice la Escritura, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra de Jesús, habita en abundancia en ti para que te enseñe y te anime unos a otros en toda sabiduría. En gratitud, cántale en tu corazón al Señor. Y ojo lo que te voy a decir. Todos creemos que es lo mismo. Esto se los voy a compartir en otro momento. Pero no es lo mismo un salmo que un himno y tampoco un cántico espiritual. Los que estuvieron recibiendo esta enseñanza del salmo, sabemos que salmo, ¿qué es? Salmo es un poema de Dios al que se le ha agregado música. Entonces, ¿quién lo escribió? Dios. Aunque haya sido escrito por Salomón, escrito por David, Dios lo inspiró de su espíritu al espíritu, y por eso decimos, wow, qué sabiduría. Y en David, qué sabiduría, fue Dios el que escribió el poema en el corazón de esa gente. Entonces, que con gratitud por la gracia en tu corazón, cada que cantes espiritualmente, cantes himnos o cantes salmos al Padre, hazlo con el corazón. Por eso es la Escritura que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.